¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Pedro Morales y a continuación vamos a pasar a reflexionar, meditar y explicar un poco sobre lo que es un tema que creo es importante dentro de nuestros estudios de la historia y de la filosofía. El tema de hoy es la filosofía de la época contemporánea durante el siglo XIX. Primero hay que hacer una precisión historiográfica. Los estudiosos, pasando por Abagaño y Julián Marías, y en este caso el trabajo del doctor Sixto García, coinciden en que la filosofía contemporánea se inicia después de la muerte de Hegel, el último gran representante del idealismo alemán y de las personas que tuvieron un pensamiento filosófico importante hasta el siglo XVIII. El siglo XIX va a estar marcado por grandes cambios dentro de la esfera tecnológica, científica, humanística y también eh, social. El tema de las revoluciones, el tema del imperio napoleónico, el tema de las conquistas por parte de este imperio, el tema de la unificación alemana para mediados de la mano de von Bismarck, el tema de la unificación italiana, la configuración ya de estados, Alemania e Italia como bien mencionábamos, eh, la construcción del gran imperio en esa época, para finales del siglo XIX, el imperio inglés, pues van a servir de encuadre y la automatización, la segunda revolución industrial, que va a hacer creer que el progreso científico es el gran, el, el gran hacedor de las soluciones a los grandes problemas de la vida. Pues todo esto va a servir de contexto y de circunstancia para que se desarrolle un pensamiento filosófico bastante interesante. Bueno, dentro de las corrientes empezamos con el positivismo. El positivismo pues viene positivo, pero no se vaya a pensar que significa óptimo, positivo. No. Con positivismo nos referimos a aquello que pasa por la experiencia. El adalid del positivismo va a ser Comte, Auguste Comte, cuya obra capital es el curso de filosofía positiva, y también tiene otro que es el discurso sobre el espíritu positivo. Comte hablaba mucho acerca de que eh, solamente aquello que la ciencia puede concebir dentro de sus razonamientos, solamente eso es digno de ser estudiado y tomado en cuenta. De esa forma, pues se puede decir que caemos en un tecnocentrismo, y toda realidad que no se pueda medir por la ciencia ni la tecnología pues es desestimada. Luego tenemos el caso eso es en Francia, que bueno, Comte va a tener como precursores dentro de eso ya lo recomiendo para las clases de historia, cuando tenía como precursores al conde de Saint-Simon dentro del socialismo utópico. Bueno, son cositas que podemos ir recordando dentro de historia. Luego en Alemania pues se iba desarrollando, mientras se desarrollaban esas ideas nacionalistas, pues, el tema y las ideas de expansión, la amenaza del imperio napoleónico y la lucha para unir estados dentro de Alemania por parte de von Bismarck, pues se da una visión y la influencia del positivismo, también la aparición de Darwin con sus hallazgos en torno a la forma en que las especies se van adaptando, la concepción que se tiene del mundo natural y del poder de la técnica para transformarlo, va a hacer que, aparte del positivismo, que va a considerar como conocimiento científico como cumbre del conocimiento, que surja un materialismo alemán. Si bien que habíamos visto que se había visto en filosofía moderna, pues el idealismo alemán, y en el siglo XVIII, en el siglo XIX el materialismo alemán. Y este materialismo alemán va a tener dos ramas. El materialismo que habla acerca de que la historia y la realidad tiene su fundamento en la materia, pero esta materia va a ser un conjunto de contradicciones y de luchas y venidas, eso es dialéctica. Eh, y por otro lado, un materialismo que no se va a hacer un poco más, entre comillas, estático, eh, pero que va a permanecer fiel a esto. La materia es lo que da fundamento a la realidad. ¿Quiénes decían esto ya desde los griegos? Pues Demócrito y Leucipo.
los padres de la teoría atómica en filosofía. Es la teoría atómica que decía que la realidad estaba compuesta en su origen por partículas diminutas y eternas, invisibles, que no podían ser divididas, llamadas átomos. A sin tomo, parte, átomos sin división. Luego tenemos dentro del materialismo dialéctico y regresando ya al tema, a Marx y Engels. Marx es alemán, Engels es inglés, pero Marx, a pesar de ser alemán, pues su trabajo no va a ser tanto en Alemania, se va a dar más que todo en Inglaterra y Francia, porque por sus ideas políticas, pues no va a ser, va a ser desterrado el hombre. Recordemos que estamos hablando acerca ahora me permito tomar un poco de la idea del conde de Saint-Simon, el socialismo utópico, y pasamos siguiéndola, y como saben, la filosofía se inserta en la historia, no hay un filósofo que no esté en un espacio-tiempo determinado, ¿no? Como eso lo decía Hegel, la filosofía cada filosofía es hija de su tiempo. Eh, entonces, pues Marx está dentro del proceso, dentro de todas las corrientes de socialismo, de llamado socialismo utópico o ingenuo, para dar paso a su socialismo, que es el socialismo llamado por el científico. Eso desde el punto de vista de la política. Ahora, desde el punto de vista filosófico, pues Marx va a ser un materialista, va a ser un seguidor de Hegel, pero a diferencia de Hegel, él va a tomar la dialéctica, pero no la va a aplicar no la va a aplicar a las ideas, la va a aplicar la va a aplicar a la materia. Por eso que también se habla dentro de su teoría del famoso materialismo histórico. Él dice de que la historia es un conjunto de idas y venidas que al fin y al cabo no son más que conflictos. Para él la historia solamente estaba basada en conflictos de clase, en las famosas luchas de clases. Los ricos contra los pobres, los oprimidos contra los opresores. Y Engels pues va a ser el que va a ser su compañero intelectual. Ambos formarán la ideología comunista y dentro de la filosofía lo conocemos por este materialismo dialéctico. Y en historia lo conocemos por el materialismo histórico, su visión, que dicho de paso hasta ahora se mantiene en algunas lumbreras. Guillermo Lumbreras, el arqueólogo peruano, tiene esta visión de comprender la historia. Es interesante, también se llama la teoría asiática, que está muy ligada al tema de la guerra como posibilidad de crear cultura. Pero ese es un tema que más que todo corresponde a los polemólogos, a los que estudian la guerra, no corresponde a este caso. Pero se puede mencionar brevemente. El materialismo no dialéctico se va a fundar a través de Buchner y Vogt. Ambos pues van a incidir en el hecho de que la materia es la fuente de la vida y la materia no tiene origen, la materia siempre estuvo ahí. Es interesante porque estas teorías, porque dentro de las teorías del universo, sobre el origen del universo, hay una teoría del universo estacionario, y en la cual se habla del universo como algo que es permanente, el universo como algo permanente, que puede mudar, pero simplemente muda y no cambia. Tenemos también el utilitarismo. Esta corriente filosófica va a ser aplicada a la economía. Y dentro el utilitarismo va a crecer sobre todo en Inglaterra, va a tener como principales exponentes a Jeremy Bentham y a John Stuart Mill, hijo. Brevemente, Jeremy Bentham habla acerca de que se debe buscar, y también Stuart Mill, hablan de que se debe buscar aquello que haga feliz a la mayoría de la población. Esto se va a aplicar, recordemos que el siglo XIX es el siglo de Adam Smith, ¿no? O sea, en el 18 en sí, pero sus ideas, el primer liberalismo, cuando se habla de neoliberalismo es porque hubo un liberalismo anterior. Cuando se habla del neoliberalismo de los 90 es porque hubo un liberalismo anterior, que fue el liberalismo del siglo XIX, posterior al surgimiento de Adam Smith. Bueno, estas ideas, las ideas económicas de Smith, van a tener un correlato en la parte filosófica, en Bentham y en Stuart Mill. Es más, recuerdo mucho un libro de Michel Foucault, en el cual se habla, Vigilar y Castigar, en el cual se habla acerca del panóptico. El panóptico es aquello que todo lo ve, ¿no?
y Jeremy inventan ahora acerca de eso, de poder ver todo, para saber todo, para poder dar a la mayoría, no se puede ayudar a todos en todos, pero sí a la mayoría, darle lo que más le guste. Y eso es la felicidad. Eso es una teoría también dentro de lo que es ética. Es la ética utilitarista. El evolucionismo. Les recuerdo que habíamos hablado acerca de Charles Darwin. Bueno, Darwin, después de haberse dado un paseo en el Beagle, es una raza de perro, pero en este caso es el nombre de la nave en la que va, llega a la conclusión en su libro La teoría de las especies mediante la selección natural, de que las especies, primero que hay una selección en la naturaleza que se da de las especies más aptas, de las que no, bueno, y dentro del libro pues también se menciona el hecho de la posibilidad de que el hombre descienda de formas inferiores de vida. Eh, Estas ideas van a influir en un filósofo llamado Herbert Spencer. Spencer va a argumentar que las sociedades pues van transformándose y van creciendo. Esto es algo muy relacionado con el llamado también darwinismo social, que es una corriente del pensamiento, otra corriente del pensamiento, en la que el pensamiento pues se va amoldando a las circunstancias. Tenemos el neocantismo, que surge en Alemania, profesor, cuando hablábamos del idealismo alemán, se ve que eran seguidores, ¿no? Fichte, Schelling, Hegel, de Kant, ¿no? No, el detalle cuál es, ¿no? De que mm, va a haber una reinterpretación de Kant, porque el objeto principal a lo que Kant se refería en su obra, que era el noumeno, el fenoumeno y la cosa en sí, como fundamento de la realidad, pues no quedaba del todo claro, ¿no? Y encima un lenguaje como el alemán que es súper conceptual, eh, no era muy difícil de traducir hasta entre los mismos alemanes, muy difícil de comprender. Y cada quien tenía una propia percepción de lo que Kant había dicho. Entonces van a surgir corrientes dentro de la escuela de Baden, la escuela de Magdeburgo, y dentro de representantes de ellos, pues están Cohen, Wildenband, que van a hacer van a proponer esta vuelta a los ideales kantianos, al hecho de ver la realidad en sí misma y qué es lo que Kant realmente quiso decir. Finalmente, bueno, todavía finalmente no, tenemos la filosofía existencial. Bueno, aquí Sixto García le ha separado del existencialismo. Yo preferiría incluirlo, pero bueno, ya es cuestión de... Aquí el autor lo ha puesto así. Ha puesto a Kierkegaard, al danés Soren Kierkegaard, como un filósofo existencialista. La filosofía de Kierkegaard, recuerdo mucho porque llegué a Kierkegaard. Kierkegaard fue uno de los primeros filósofos a los cuales llegué cuando ni siquiera pensaba estudiar esta materia. Me acuerdo que leí su libro titulado La repetición hace ya varios años, hace más de 10 años. No entendí nada, no entendí nada. Eh, pero se notaba que en Kierkegaard había un rechazo hacia Hegel, un rechazo hacia Hegel, si Hegel era un hombre si Hegel era un hombre muy idealista en el sentido de que buscaba el tema en cuanto a su metafísica, pues Kierkegaard se va a fijar más que todo en el hecho de que el ser humano está en el mundo. Y Kierkegaard esto lo va a llevar aparejado con su cristianismo y va a expresarlo, va a expresar a través de una angustia de estar en el mundo y no poder hacer nada más que estar, aunque confía, ¿no? En el caso de Kierkegaard, la religión está muy ligada a su filosofía. No en vano, va a ser el padre del existencialismo, que es una corriente que se estudiará ya cuando veamos la filosofía contemporánea en el siglo XX. Luego tenemos la filosofía de la voluntad. Profesor, que recién se empezó a estudiar la voluntad, no, es más. Me acuerdo mucho de un trabajo en el curso de filosofía elemental del profesor Santiago Fernández Burillo del año 2004, 2014, no recuerdo exactamente el año. Mencionan de que hay una rama, entre comillas, de la psicología muy antigua llamada psicología filosófica. Porque antes de que los psicólogos preguntaran por la voluntad, preguntaran
por nuestros deseos, ya los filósofos habían estado pensando sobre ello. Pero los que van a sobresalir aquí son dos pensadores que van a pensar de forma especial sobre la voluntad, ¿no? Esta cualidad, ¿qué es la voluntad? Esta cualidad por la cual queremos hacer algo. Y están Schopenhauer y Nietzsche. Schopenhauer, es un clásico dentro de los filósofos pesimistas. No es el primer pesimista, pero es sobre todo muy pesimista. Y va a referirse a que la voluntad es negativa, porque la voluntad te lleva a buscar cosas que no puedes alcanzar. Y eso es frustrante. Hay uno de sus libros, recuerdo, ese libro sí lo leí, el amor, las mujeres y la muerte. Curiosamente hay un libro que tiene un título similar, El amor, las mujeres y la vida del siglo XX, escrito por Mario Benedetti. Es un libro, es un poemario. Eh, y por otro lado tenemos a Nietzsche. Para Nietzsche la visión es distinta, la de que la voluntad al contrario no es algo negativo, es algo positivo. Además dice, si tú quieres, tú puedes. Él tiene algunos libros, aquí tengo dos. Este es Así hablaba Zaratustra. La mayoría cometemos el error cuando empezamos a leer a Nietzsche de comenzar por este libro, porque francamente no se entiende. Este libro no lo puedes entender si no has leído antes algunos textos de Nietzsche. Y eso, porque Nietzsche, además de ser filósofo, era escritor, era poeta, ¿no? Y dentro de su filosofía pues intercambia historias, parábolas, anécdotas. Por eso que no recomiendo este libro para iniciar con Nietzsche. Recomendaría La genealogía de la moral, que más o menos marca un poco lo que vendría a ser el legado de Nietzsche para el siglo XX y XXI. El tema de que los valores, lo que yo creo que es bueno, lo que yo creo que es malo, no necesariamente es bueno y es malo. Muy posiblemente para Nietzsche, la moral cristiana es una moral caída, y lo que los cristianos al alabar dice la moral del caído, la moral porque dice que alaban a los pobres, ¿no? Dice eso no es posible, están alabando seres que son inferiores, y lo que se trata es de ser un ser superior, y para eso se necesita una voluntad, la voluntad de poder. Habla del superhombre. Estas ideas serán mantenidas, tendrán estas ideas, no solamente las de Nietzsche, sino varias ideas de todo este contexto, el tema de la evolución, todo eso tendrá influencia en corrientes totalitarias como el nazismo y el fascismo, sobre todo el nazismo, ¿no? Con su idea del hombre ario. Bueno, brevemente hemos hecho una pequeña, es muy breve porque es un siglo entero, son 100 años, no podríamos no podríamos hablar de todos los filósofos, aquí han quedado un montón por conversar. Feuerbach, por citar un ejemplo nada más. Eh, entonces, pero se ha tratado de hacer un pequeño resumen de manera didáctica para que tengan una aproximación a esta filosofía. Conmigo serás otra oportunidad y agradezco por la atención. Gracias. Adiós.